Bienvenidos amigos a este encuentro que tenemos en un conversatorio en donde estamos rumbo a la beatificación de nuestros mártires. Este día estaremos conversando con un invitado muy especial. Vamos a estar conversando con un invitado muy especial. Se trata de Monseñor Elías Samuel Bolaños, quien es obispo de la diócesis de Zacatecoluca. Vamos a hablar sobre la espiritualidad de Fray Cosme Pesoto. Hemos abordado temas de interés, que es acerca del martirio, temas también como lo es el trabajo pastoral de Fray Cosme Pesoto, y ahora nos vamos a enfocar directamente a hablar de este gran tema, que es su espiritualidad. Para ello contamos con la presencia de Monseñor Elías Samuel Bolaños. Monseñor, un gusto, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Qué hermoso poder ir dando a conocer a esta figura tan sencilla, pero para nosotros tan grande como es Fray Cosme Pesoto. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Un gusto. Háblenos acerca de la espiritualidad de Fray Cosme Pesoto, no entendida superficialmente, sino profundamente. ¿Por qué decimos que Fray Cosme Pesoto era un hombre espiritual? Hay tres características fundamentales, ¿verdad? Su espiritualidad radicada en la cultura propia de su ambiente, que es una cultura profundamente cristiana. Luego, él optó por la vida franciscana y toda la corriente de la vida franciscana. Luego, la vida misionera, que Fray Cosme Pesoto va a cultivar desde que entró al seminario menor. Ya particularmente aquí el obispo, el día en que celebraron sus funerales, lo catalogó como un obispo, un sacerdote muy profundamente eucarístico. Esas serían las grandes vetas que movieron la espiritualidad de Fray Cosme Pesoto. Como niño, él entra al seminario menor jovencísimo, 12 años. Por supuesto, ha vivido un clima familiar muy lleno de Dios. Es acólito monaguillo desde 8 o 9 años, con gran sacrificio, porque en los inviernos en Italia son tan difíciles y sin embargo los testigos que lo conocieron dicen, allí estaba Cosme ayudando la misa, sirviendo en la iglesia, y luego va alimentando pues esa espiritualidad ordinaria de todos. Ya cuando entra en el seminario menor a los 12, 13 años, entonces ya ahí se va a arraigar por la práctica cristiana que se realiza en el seminario menor, esa vida cristiana auténtica y profunda. Pero como decía, en la espiritualidad de Fray Cosme está basada y fundamentada en ese ambiente muy cristiano que existía en todo el norte de Italia. Muy bien, el contexto que a él le tocó vivir acá en nuestro país era un contexto de conflicto armado, una situación que lamentablemente le tocó vivir y que vivió con mucho amor, pero también con esa espiritualidad, es decir, un hombre que era entregado de lleno al Evangelio, pero también tenía como base los documentos de la iglesia. Era una persona altamente cumplidora de la jerarquía. Entonces, cómo él era obediente al Papa. Háblenos un poco acerca de esta relación en la cual Fray Cosme Pesoto toma a bien hacer suyo los documentos de la iglesia y la palabra de Dios y la pone en práctica. Fray Cosme Pesoto vivió en la diócesis desde el año 53 hasta el 80. Estamos hablando un periodo preconciliar, pero sobre todo el periodo conciliar. Del 62 al 65 se realizó el concilio. Justamente a la escuela que él va a construir, escuela católica, le puso Juan 23, porque le tenía una devoción profunda al Papa, el Papa Bueno, que era cercano a sus tierras en Italia. Y justamente el Papa, las encíclicas que escribió fue sobre la paz, sobre esa, bueno, se le llamaba el Papa Bueno, y entonces Fray Cosme Pesoto ha imitado
al Papa bueno, a ese Papa que sonreía y que fue el primero que rompió tantas estructuras del clero que siempre se mantenía muy alejado. Y Fray Cosme Pesoto también se vuelve pues así un pastor cercano a su pueblo. Y eso pues movido por ese corazón pastoral que a él le animó. Por supuesto, él como buen franciscano ha vivido una vida, llamémosle así, de teología tradicional, pero en la tradición franciscana que está ese servicio a los hermanos, esa entrega, esa disposición para atenderlos, para ofrecerles pues los sacramentos, para visitarlos cuando ellos les requerían. Entonces Fray Cosme va, a la vez que viviendo su espiritualidad antigua, también va absorbiendo todo lo novedoso del Vaticano II, representado primero por Juan XXIII, que murió a mitad del concilio, y luego con Pablo VI. ¿Cómo él, Fray Cosme, lo pone en práctica este gran documento que es fundamental para su vida, pero también la palabra de Dios? Ahora, entender a Fray Cosme dentro de la espiritualidad, y como dijimos al principio, no una espiritualidad superflua, no una persona que dedicaba a llamar la atención, sino que era un hombre conocido como de profunda oración, de rezar, de ser devoto, ¿no?, a la Santísima Virgen María, y sobre todo el amor a la Eucaristía. Usted ya lo ha enmarcado, que respecto a su infancia, él era una persona totalmente ligada a la Iglesia, ¿no? Ese amor y ese fervor. ¿Cómo nosotros también podemos entenderlo a él aplicando el Concilio Vaticano II y la palabra de Dios con la realidad que se vivía? Sí, en primer lugar, como decía el obispo Pedro Nordo Palicio, lo catalogó como un hombre eucarístico. Y algunos fieles todavía confiesan esa profunda devoción con que celebraba la Eucaristía. Había casi un ensimismamiento, como dicen los que hablan de espiritualidad, un embelesamiento, entrar en ese misterio grande. Dice que celebraba con una inmensa devoción. Eso, y luego esa oración continua, esa oración de profunda amistad y comunicación con Dios, han sido los soportes con los que él ha vivido, que, como digo, ha recibido y ha cultivado a partir de ese ambiente tan profundamente cristiano en el cual él se vivió. Entonces, Fray Cosme Pesoto es un hombre que ha hecho suya esa vivencia cristiana de esa profunda oración, esa oración que es unión con Dios, y esa unión con Dios que le llevaba pues a ser tan generoso en su donación pastoral, en su entrega a la gente con esa alegría y con ese servicio grande con que lo hizo. Muy bien, Monseñor. Al hablar de la espiritualidad de Fray Cosme Pesoto, podemos ver que no solamente se quedaba con esto, sino que eso era fuerza para que él hiciese ese trabajo pastoral. Háblenos también de ese acercamiento que él tuvo con los catequistas, con aquellas personas que estaban profundamente relacionadas a la enseñanza, y sobre todo el deseo de que todas las personas, en el caso y por su contexto, pudiesen tener el sacramento del matrimonio, para los niños la primera comunión, la confirmación, la preocupación de él porque las personas, para que la feligresía tuviese los sacramentos. O sea, la atención pastoral del padre Cosme, que era muy apreciada por todo el clero y por todo el pueblo, ha sido esa atención esmerada por primero la preparación de los catequistas. Él se ha dedicado de manera especial a formarlos, a comprometerlos, a ayudarles a ser un ejemplo de vida cristiana, además de lo que enseñaban, dándoles pues una formación específica. Luego, el esfuerzo de que todos
pudiesen participar de los sacramentos, las personas unidas que no estaban sacramentadas, la preparación de los niños para los sacramentos con esa alegría con que los preparaba y materialmente los disponía para que ese día para ellos fuera una gran celebración, pero precedida de esa profundización que él vivía, de ese amor profundo a la Eucaristía que trataba de inculcar a los niños. Entonces, Fray Cosme Espessoto se caracteriza por una actividad pastoral que tiene un asidero muy fuerte, que es precisamente esa unión con Dios, ese profundo espíritu de amor a su pueblo fundamentado en este amor de Dios. Esto es lo que caracterizó, por eso de Fray Cosme Espessoto se dice, él es santo no solo porque lo mataron, sino por esa vida generosa cristiana que él ha vivido. Por supuesto, esta espiritualidad también está muy fundamentada también en ese espíritu misionero que él fue cultivando a lo largo de todo su seminario, que es una veta de su espiritualidad, ese sentido de la misión y de la entrega. Él, en un primer momento, su provincia enviaba misioneros a la China y a las Filipinas. Él había solicitado y había sido destinado para la China. Y como en China había mucha persecución, él ya había experimentado que él quería ser misionero aunque fuera mártir. Lo dijo para la China y se cumplió en El Salvador. Es decir, encontramos en él una disponibilidad a donar la vida, a dejarse morir por sus ovejas. Entonces esta convicción misionera y este deseo de dar su vida por sus hermanos es un elemento que lo va a animar toda su vida, no solo en el momento del martirio. Entonces ese deseo de proyección misionera, de salir de ese ambiente pues tan cultivado como era el norte de Italia, tantos sacerdotes, y cuando los misioneros le venían y mencionaban las inmensas necesidades de las otras tierras, entonces él fue cultivando ese deseo profundamente misionero en su corazón. Y esa misión él la vivió plenamente en esa atención tan cuidadosa de sus fieles, ¿verdad? A los catequistas, la atención, los sacramentos, especialmente para los enfermos. Es muy laudable todo lo que la gente dice. A la hora en que lo iban a buscar para los enfermos, él siempre estaba disponible. Si tenía que viajar, si tenía que llevar a las personas, él lo hacía porque él quería estar brindando los sacramentos a todos. Entonces es un corazón lleno de amor, lleno de esa disposición a servir a sus hermanos. Si Fray Cosme Espessoto, dentro de todo lo que él vino a hacer acá, a realizar con esa gran misión, con tanto amor a Dios y a su prójimo, de conocerlo como un fraile bueno, entregado al pueblo, de profunda espiritualidad que está marcada en el amor a la Eucaristía, en el amor a la Santísima Virgen María. ¿Cómo es posible que alguien tan bueno, tan cercano a Dios, sea martirizado? Precisamente el martirio en la iglesia se remarca, en la iglesia primitiva se remarca sobre los buenos. O sea, la persecución contra la iglesia es contra los buenos, ¿verdad? Comenzando con Jesús, pues, ¿verdad? Es decir, nunca debe extrañarnos de que muera el bueno, sino que así debe ser, ¿verdad? Realmente la persona que trata de vivir coherentemente siempre va a ser rechazada y algún fanático pues puede hasta matarlo. Como digo, a partir de Jesús, la iglesia primitiva, que eran personas buenas y santas, sin embargo sufrieron tanto el martirio. Entonces, la cuestión es que nosotros no conocíamos el martirio.
Aquí no se había tenido mártires por el tipo de evangelización que hemos tenido. Yo en mi carta pastoral lo explico, ¿verdad? Recibimos un cristianismo ya hecho. El principio del cristianismo de mártires se fue haciendo. Nosotros con el Concilio Vaticano II estamos rehaciendo el auténtico cristianismo, y por eso surge el martirio, porque el buen cristiano es rechazado, ¿verdad? Que es lo que pasó con la iglesia salvadoreña, que quiso defender a los pobres. Digo iglesia salvadoreña porque precisamente Fray Cosme Pesote, el padre Rutilio, el profesor Romero, son la cara de ese gran cambio que la iglesia experimenta a partir del Concilio Vaticano II, que va a cuidar a sus ovejas, que va a entregarse a ellas. Antes las ovejas o la gente admiraba mucho a los obispos, a los sacerdotes, pero no los veía como pastores, los veía como sus jefes, como los príncipes. Entonces es todo un cambio de mentalidad que se está realizando, y estos mártires son los puntales, son la obra primera de este gran cambio que la Iglesia a partir del Vaticano II va a experimentar. Entonces ellos simbolizan ese auténtico cristianismo de verdadera entrega por los hermanos, y esa entrega que culmina con la muerte. Es importante destacar, como usted bien lo ha dicho, que cada vez que el cristiano se compromete por el seguimiento de Jesús de Nazaret y viviendo coherentemente el Evangelio con la realidad e iluminando la realidad con la palabra de Dios, y estos documentos que son instrumentos eficaces para poder vivir un auténtico cristianismo, como lo fue el Concilio Vaticano II, estos documentos que vienen a dar fuerza y a la vez a iluminar a una sociedad en donde está la situación de violencia, un conflicto armado que va surgiendo por ahí de tanto la derecha como izquierda, y que él también está velando por los más sencillos, por los desprotegidos, por aquellos que no tienen por quién. Fray Cosme es conocido por aquellas personas que también buscó, ayudó a los catequistas, animó a las familias. Su papel acá en San Juan Nonualco fue misionero totalmente. ¿Cómo nosotros podemos interpretar estas palabras de Fray Cosme? Pues me voy al cielo, pero desde el cielo rezaré por ustedes. Esa es la convicción cristiana, ¿verdad?, de que nosotros realmente llegaremos a la vida eterna, y desde la vida eterna continuamos esa comunión con todos, ¿verdad? Sabemos que la virtud de la esperanza en nosotros los cristianos está profundamente remarcada como virtud teologal, que significa que nosotros realmente esperamos que la vida eterna que Jesucristo nos ha obtenido la alcanzaremos, pero será una vida que compartimos, la comunión de los santos. Entonces esta convicción para la Iglesia, siempre perenne, ha existido, y Fray Cosme Pesoto, por supuesto que la ha vivido plenamente, esa profunda comunión con todos sus hermanos aquí en la tierra, y por lo tanto pues realmente se cumple, y el pueblo cristiano en San Juan Nonualco siempre lo ha sentido desde su martirio, como que está con ellos, ¿verdad? Es decir, que eso de que del cielo lo va a cuidar, pues es cierto. Él, como ese pastor celoso que cuidó a su rebaño, desde el cielo lo sigue cuidando. Estuvo 27 años ahí. Entonces hay una sintonía del pueblo con él, ¿verdad? Y precisamente esta virtud que es tan necesaria, el saber que obtendremos la vida eterna, el estar dispuesto a dar la vida eterna, y el martirio es la sanción de aquello que se cree, ¿verdad? La sanción más fehaciente, el testimonio más veraz, es dar la vida por lo que creemos. Y Fray Cosme Pesoto
que le dijeron que se fuera porque estaba amenazado, él quiso estar con su gente. Él quiso siempre quedarse y morir con ellos, morir para ellos. Entonces, quiere decir que su esperanza era grandísima. Muy bien, vamos a una breve pausa musical y al retornar estaremos conversando acerca del legado de Fray Cosme Espessoto, de todo aquello que él nos ha dejado, nos ha heredado. Muy bien, nosotros continuamos rumbo a la beatificación de nuestros mártires en este conversatorio y tenemos pues la bendición de contar con Monseñor Elías Samuel Bolaños, obispo de la diócesis de Zacatecoluca. Hemos estado compartiendo respecto a su crecimiento, su formación y sobre todo lo que ha marcado la espiritualidad. Hemos dicho en programas anteriores acerca del trabajo pastoral que él realizó, acerca del martirio a grandes rasgos y ahora queremos hablar acerca del legado que él ha dejado y el compromiso, porque al hablar de Fray Cosme Espessoto tenemos que nosotros hablar de un compromiso a que nosotros hemos sido llamados. Monseñor, háblenos un poco acerca del legado de Fray Cosme Espessoto respecto de todo lo que usted nos ha hablado, tanto de su vida, de su espiritualidad, que lo enmarcamos, pero que también fue fuerza para él, para evangelizar. Y como se dice, pues un profeta no es aquel nada más que anuncia la buena nueva, sino que también denuncia todo aquello que es injusto e inhumano. Y él era un hombre conocido como un hombre de paz. El contexto histórico lo habla. Pues no fue a China porque hubo conflicto. Italia estaba prácticamente en la Segunda Guerra Mundial. Viene a El Salvador a encontrarse con un conflicto. Es decir, cómo él también vive de esta manera seria de encarnarse en el Evangelio. Bueno, cuando él iba a partir a la China y había persecución, su familia se puso contenta de que venía a El Salvador, sí, ¿verdad? Ciertamente habían sufrido la Segunda Guerra Mundial. Él le tocó hacer los estudios de teología en ese ambiente. Casi cada año estuvo cambiando para librarse de los alemanes que iban retirándose y destruyendo toda Italia. Entonces él ciertamente ha vivido momentos convulsos, pero viene aquí a El Salvador en un periodo muy tranquilo. Del año 53 al año 70, 17 años, en que se vivió relativa calma, yo puedo decirlo porque fue mi infancia. Políticamente siempre ha habido bastante confusión y el problema va a comenzar a partir de los años 70, cuando hay pues ya la Iglesia ha realizado el Concilio Vaticano II y por otro lado está llegando la versión comunista. Ciertamente Fray Cosme Espessoto era muy pacífico, pero él en la parroquia ha tenido que enfrentar la doble realidad. Cuando los guerrilleros quisieron tomarse la iglesia, Fray Cosme Espessoto les dijo: pasen sobre mi cadáver para que puedan tomar la iglesia. Y no los dejó. Entonces por eso los guerrilleros lo despreciaban. Pero el ejército le pidió que querían tomar la torre del campanario para de ahí tener supervisado el pueblo. Y Fray Cosme se opuso. Entonces era un hombre de paz, pero también firme en el respeto al templo material, y luego que se tradujo en el respeto al templo espiritual, que son sus fieles, por los cuales él va a dar la vida, él va a morir. Él muere porque va a
a defender y a pedir que liberen unos catequistas, que había habido un asalto a uno de los cantones, entonces habían apresado y hecho desaparecer algunos catequistas. Él va al destacamento militar y le pide que, por favor, ya no liberen a estos hermanos. Y 15 días después de esa intervención es que le van a dar muerte. Y clarísimamente lo que se ha podido saber de la investigación que la Iglesia hizo da la impresión de que sí le han decidido darle muerte precisamente por esa intervención de defender a los suyos, defender a su pueblo, algunos catequistas. Lastimosamente, y él lo reconoce, algunos catequistas habían optado ya por una lucha guerrillera, porque pues no veían salida, como tanta gente en la convulsión de nuestra guerra civil, no veía salida a la situación sociopolítica que se vivía. Entonces, algunos catequistas que habían recibido cursos especializados, entonces han optado, pero otros no. Él los conocía, él conocía a su gente y por eso los defiende. Incluso aquellos que pues, ya habían optado, él siempre fue muy respetuoso. Entonces, ciertamente es un hombre de paz, pero por sus hijos él da la vida, él da la cara y es por eso que lo han matado. Entonces, lo primero que debemos nosotros pues entresacar es la valentía con que actuó. A pesar de ser un hombre muy sencillo, porque pues se reconoce que Fray Cosme era toda la comunidad franciscana, los sacerdotes que han venido, gente muy buena, muy amable, muy entrañable. Pero Fray Cosme pues es una persona muy humilde. Sin embargo, fue valiente y firme para defender a los suyos. Entonces, yo creo que es lo primero que él nos deja, esa valentía con que debemos vivir nuestra fe. Y en segundo lugar, él como misionero y con esa disposición a anunciar a Jesucristo, que es una dimensión que en nuestra vida cristiana se ha hecho muy estática. El Papa, cuando habla de iglesia en salida, quiere decir iglesia misionera, iglesia que va a buscar a los más pobres, ¿verdad? En todas las parroquias donde han estado estos misioneros franciscanos, no hay excluidos. Ellos visitan a todos, visitan los cantones más remotos, los enfermos de más difícil acceso. Ellos han estado con su gente. Entonces, es verdaderamente una iglesia misionera. Por ese corazón misionero que Fray Cosme ha alimentado. Y todo, como decíamos, fundamentado en ese profundo amor a la Eucaristía, a la oración y a la Santísima Virgen. Para todos como fieles de la Iglesia Católica, estamos llamados a ser misioneros desde el hogar, pero además de ello, a ser misioneros en la comunidad y ahí está nuestra misión, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos interpretar esta manera de vivir coherentemente con la doctrina de la Iglesia? Porque es fundamental la palabra de Dios que lo vive y sobre todo los sacramentos. Y vuelvo al punto, muchos dirán, ¿por qué estamos hablando y profundizando acerca de lo que él vivía? Es decir, el amor a Dios, a la Eucaristía, porque fue un pilar para él, para tener fuerza de anunciar la palabra de Dios con amor, pero a la vez denunciar todas las atrocidades que en su momento dado y en el conflicto y en el proceso sociopolítico pasaba. Él no estaba a favor ni de la derecha ni de la izquierda, estaba a favor de los pobres, de los más necesitados y excluidos. Y en este sentido, ¿qué le conmueve también a Fray Cosme tener ese valor de enfrentarse a dos posiciones que eran complicadas, que fueron difíciles, tanto la derecha como la izquierda? Me han comentado así como el rumor que entre los franciscanos, ¿verdad? Generalmente nosotros siempre hemos dicho que los franciscanos son los provenientes de Italia muy conservadores, ¿verdad? Sin embargo, algunos de sus colegas franciscanos a él lo consideraban no un conservador, sino pues un liberal. Muy liberal o
pues como él actuaba mucho en favor de los pobres, en favor. Entonces, a él no lo acusan así directamente de comunista, pero algunos de sus frailes sienten que se está tirando mucho a esa corriente. Mientras otros, pues como digo, conservaron esa neutralidad política. Ellos se dedicaban solo a lo religioso. Pero justamente el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, nos invita a cuidar toda la persona, a preocuparnos del ambiente, a tener conocimiento de todas las dimensiones y facetas políticas, lo económico, lo social, ¿verdad?, lo político, la vida que llevamos. Interesarnos de las alegrías y las penas de nuestra gente. Y la Iglesia tiene que llegar a ser madre preocupándose de eso. Entonces el Padre Cosme en esa entrega por su pueblo también se muestra como un verdadero padre que va a cuidar con mucho esmero a los suyos y que los va a proteger, que va a dar la vida por ellos. Entonces lo que le caracterizó, lo que le distinguió a él y por lo que se le admira, dentro de su sencillez, esa fuerza que Dios le dio, el espíritu que Dios le dio de cuidar a sus ovejas y de amarlas a todas. Bueno, y esto pues es lo que ha hecho que el pueblo de Santiago, de San Juan de Arco, le quiera tanto, porque sienten que para ellos fue un verdadero padre y un pastor, ¿verdad? Y esto es lo que él expresó, siempre lo vivió. Y luego el legado educativo, creando la escuela y fomentando la formación de los catequistas, es algo que él cuidó mucho también, ¿verdad? Es decir, la educación cristiana de los niños y la educación de los catequistas. Es fundamental. Aspecto de misionero, todos estamos llamados a ser misioneros, a la profunda oración, a la conexión con Dios, con cosas muy concretas, al amor a la Eucaristía, a la oración, a rezar, al amor a la Santísima Virgen María y sobre todo a la Iglesia. Aspectos que se hablan y se dicen y que se conocen, que era una persona por venir de Italia y todo, conservadora, y está que cumplía al pie de la letra todo lo que la Iglesia decía como tal. Este documento fue fuerza para él, para poder tener un sustento y poder decir, bueno, este es un documento que me va a permitir a mí poder vivirlo plenamente, sin dejar obviamente la palabra de Dios. Y esta conexión provoca en una sociedad tan injusta, convulsionada por todo tipo de violencia, poder ser luz. Ahora, ¿cuál es el legado que Fray Cosme deja para todos? Para los adultos, para los jóvenes, ¿y a qué nos compromete? Para los adultos, en primer lugar, este espíritu misionero. Fray Cosme Pesoto decía, tiene como basamento el ser franciscano, la espiritualidad franciscana, que fue una apertura en tiempo de San Francisco de la Iglesia hacia el pueblo. Entonces, hoy la Iglesia, sobre todo con la sinodalidad, nos está hablando de esa apertura a todos, especialmente pues a la gente más pobre y más sencilla. Ya no podemos cerrarnos en círculos de perfectos, mi grupo, mi asociación, ¿verdad?, sino que realmente la Iglesia tiene que ir a todos, atender a todos. Esto es lo que Fray Cosme vivió como sacerdote, pero todo cristiano está llamado a vivir en esa apertura, en esa verdadera hermandad. Uno de los problemas más serios que tiene la Iglesia Católica es el ensimismamiento y el aislamiento de mi fe. Nosotros tenemos que primero constituir mayor comunidad, mayor comunión entre nosotros, ¿verdad? Y luego esa comunión vivirla, especialmente aquellos sectores que se sienten marginados, que es lo que el Papa insiste con la Iglesia
la iglesia en Salido, o sea, esta iglesia misionera, este espíritu misionero, el acoger a todos, el hacer que todos participen, mejor dicho, que la buena nueva llegue a todas las personas, que es la razón fundamentalísima de la misión. Entonces Fray Cosme Pesoto lo ha encarnado y ahora nosotros estamos llamados a continuar esa misión de él. Nosotros nos hemos dormido como cristianos en que pues sí, todos eran católicos, ¿verdad? Y eso nos ha mantenido muy conformistas y muy cómodos y aislados de la realidad. Después ahora cuando tú sales a un barrio o a una calle, ¿verdad? Llegan las personas a confesarse y dicen, mire, en mi calle solo yo soy católico, todos ya son evangélicos. Entonces hasta ahora nos estamos percatando cuánta gente hemos perdido, cuánta misión tenemos de iluminar a todas esas gentes. Entonces tenemos que percatarnos como ahora a partir de esta declaración de estos beatos, el compromiso que ellos asumieron de que realmente como iglesia estamos llamados a un ejercicio misionero más convencido y más intenso. Esto es lo que estamos invitados por Fray Cosme. ¿El llamado para los jóvenes? Fray Cosme Pesoto, yo allí en San Juan Onalco he conocido, ¿verdad?, el grupo juvenil, personas que pertenecieron al grupo juvenil, el amor que le tenían a Fray Cosme y a la iglesia. Los jóvenes están invitados también a salir de sí mismos, ¿verdad? Hoy el ambiente nos lleva a encerrarnos en nuestro mundillo de la informatización, del celular, de las redes, pero con los que están cerca no conectamos. Entonces, y nos cuesta formar comunidad. Entonces la misión es salir de nosotros mismos y verdaderamente vivir cara a cara, vivir ese contagio de la fe, esa alegría de la fe. Y eso pues sabemos por psicología juvenil, ellos están llamados a compartir, a juntarse, y los jóvenes cristianos que realmente el Señor les llama a esta misión tienen que sentir esa disposición a estar con sus hermanos, al ir al encuentro con ellos, compartir con ellos para anunciarles esa alegría de la fe. Esto es lo que Fray Cosme hizo con sus jóvenes y que tenemos que cultivar tanto. Muy bien, ya para finalizar, ¿cómo nos podemos preparar para la próxima beatificación de Fray Cosme Pesoto y del Padre Rutilio Grande y compañeros mártires? San Juan Bosco decía, cuando hay una fiesta, a confesarse todos. O sea, tenemos que realmente purificar nuestro corazón, agradecer a Dios por el don ejemplar de estos dos hermanos en la fe, esta comunión de los santos, y luego ir con un corazón gozoso y sacrificado a este momento en el cual la Iglesia nos presenta dos testigos más de la verdadera fe. Pero hay que ir con un corazón bien reconciliado y con una profunda comunión con la Iglesia. La participación en la parroquia va a ser para todos también este momento de compartir eclesialmente. Muchísimas gracias, Monseñor Elías Samuel Bolaños, por acompañarnos, por hablar de la espiritualidad de Fray Cosme Pesoto. Queremos recordarles, invitarles a todos los amigos y agradecerles a quienes estuvieron conectados desde radio o televisión, medios digitales, para compartir este conversatorio respecto a este camino que es rumbo a la beatificación de nuestros mártires, que con alegría aquí la Iglesia pues estaremos este próximo 22 de enero en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Muchísimas gracias y abundantes bendiciones.